me tocó un pasaje muy conocido en las Escrituras, Juan 3, ¿verdad? Es largo todo el capítulo, no vamos a ver todo el capítulo, yo voy hasta el verso 15 el día de hoy, pero es un pasaje hermoso, ¿no? Muy interesante, y creo que es este pasaje bíblico es uno de los más importantes en cuanto a la salvación. Gran parte de la doctrina de la salvación la encontramos o la tenemos gracias al apóstol Pablo, ¿verdad? En sus cartas él escribió mucho acerca de la doctrina. Creo que ha sido el teólogo más grande que ha habido en la iglesia, ¿no? Es apóstol Pablo, obviamente inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Y por medio de él hemos entendido muchas cosas acerca de la doctrina de la salvación. Claro, no es el único que ha escrito acerca de esto. El apóstol Pedro también, ¿verdad? Hebreos escribe acerca de esto. Juan lo hace, pero gran parte de la doctrina, aunque viene de parte de Pablo en sus cartas, en especial este pasaje, es un pasaje muy especial, porque aunque está en el Evangelio de Juan, el que está enseñando la doctrina de la salvación aquí es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Creo que hay pocos lugares donde Jesús habla acerca de la salvación como lo hace aquí en Juan 3. Entonces es un pasaje muy importante para nosotros como creyentes. Realmente es un pasaje que todos los creyentes debemos de dominar, de entender completamente de qué está hablando. Entonces, si no lo has leído, si no lo has estudiado, pues el día de hoy pon mucha atención en lo que vamos a ver. Este pasaje nos habla del nuevo nacimiento. ¿Habías escuchado eso anteriormente? ¿Un nuevo nacimiento? Siempre el hombre busca eso, ¿verdad? No tanto un nuevo nacimiento, pero sí, como decimos comúnmente, un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? De repente decimos, ya estoy harto de mi vida, necesito algo nuevo, ¿verdad? La Biblia habla del nuevo nacimiento, ¿no? Y es este pasaje. Creo que aún dentro de la misma iglesia cristiana existe mucha ignorancia acerca de este pasaje, de lo que es el nuevo nacimiento. Me ha pasado que algunas veces cuando le pregunto a personas, obviamente cristianas, en consejerías, situaciones así, que hablo con la gente, les pregunto acerca del nuevo nacimiento y les digo, ¿ya naciste de nuevo conforme a las Escrituras? Y no saben qué contestar. Algunos me dicen, pues yo ya recibí a Cristo en mi corazón. Algunos me dicen, pues yo ya fui bautizado, ya me bauticé, pero no saben qué decir en cuanto al nuevo nacimiento. Ni siquiera entienden lo que es el nuevo nacimiento. Entonces es creo que vital, importante para nosotros como hijos de Dios, entender lo que este pasaje nos enseña. Como te decía, es Jesús. Es Jesús, o sea, no es un discípulo, no es un apóstol, es el mismo Señor Jesús hablando de esto. Entonces, vamos a comenzar haciendo una oración, ¿te parece? Para poder comenzar a estudiar esto. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias porque nos permites reunirnos, gracias por darme la oportunidad de estar aquí, Señor, en esta hermosa iglesia que tú estás edificando. Oro, Señor, y te pido que tú sigas edificando esta iglesia, Señor, de acuerdo a tu soberanía y a tu voluntad, Señor. Y Dios, a través de tu palabra, sigue haciendo eso, Señor. Aquí estamos reunidos para escucharte y conocerte, y con esa voluntad te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, guiándonos, enseñando tus verdades, Señor, las están escritas. Habla a nuestros corazones, habla este día entre nosotros, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Dice así, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, empezamos a ver a este hombre. Nos presenta el apóstol Juan en su evangelio a un nuevo personaje, que es este hombre llamado Nicodemo. ¿Quién era este hombre? El texto nos dice que era un fariseo. Lo primero que dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Es interesante que nos muestre de dónde era, ¿no? o a quién pertenecía. Era fariseo. Los fariseos, si tú recuerdas, son conocidos en la Biblia como un grupo de hombres muy rigurosos, muy legalistas, que conocen muy bien la ley, ¿no? Ellos defendían la ley, pero son aquellos a los que Jesús también les habló, les predicó, los acusó, ¿no? Acerca de ser hipócritas. Mateo 23 habla acerca de ese discurso donde les dice son hipócritas, ¿verdad? Porque prácticamente le dice al pueblo y a los discípulos: todo lo que ellos dicen que hagan, háganlo, pero no hagan de acuerdo a sus obras, ¿verdad? Y eso es triste. Eso es triste. Un fariseo es una persona que representa hipocresía, ¿verdad?
Puede hablar de la palabra, puede decir toda la palabra, puede saberse la palabra, pero no vive de acuerdo a la palabra. Ese era Nicodemo, un hombre así. Y dice también esto, que era un principal entre los judíos. Entonces, ¿qué significa esto? Que Nicodemo era importante en el pueblo judío. No solo era un fariseo, era una persona importante. Era un hombre, como vemos aquí, religioso, como fariseo. Un hombre religioso, era un hombre probablemente educado, noble, era un hombre con influencia, porque también dice eso, que era un principal, ¿verdad? Entonces, Nicodemo, esta persona representa Nicodemo representa a la persona que tiene todo lo que el hombre puede desear. ¿Te das cuenta? Es un hombre influyente, ¿verdad? Un hombre principal entre su sociedad, su raza, es más, es fariseo, pero faltaba algo en la vida de esto. Hacía falta algo en la vida de Nicodemo. Eso fue lo que le hizo acercarse a Jesús. Entonces, vamos a ver algo. Nicodemo representa aquí la más grande necesidad de la humanidad. Tenemos que verlo así. Nicodemo representa la necesidad que todos tenemos de salvación. Muchos se acercan a Jesús como Nicodemo, ¿verdad? Y lo vamos a ver como vamos avanzando, sin entender cuál es su mayor necesidad. Tal vez así vienes tú el día de hoy aquí. Pues voy a la iglesia, voy a acercarme a Dios, pero no entiendes cuál es tu necesidad. Así está Nicodemo, se acerca a Jesús, pero ni siquiera sabe de qué va a hablar con Jesús, ni siquiera sabe qué es lo que necesita, pero sabe que Jesús tiene algo que él necesita. ¿Sí me explico? Entonces, fíjate lo que sucede. Dice, vino a Jesús de noche, dice el verso 12. Es interesante, ¿por qué presentarse de noche? Bueno, Jesús probablemente, por todo su ministerio, debe haber estado trabajando todo el día, predicando, enseñando, sanando personas, ¿verdad? Probablemente Nicodemo estuvo viendo a Jesús haciendo todas estas cosas, y es por eso que se acerca de noche. Pero no solo eso, recuerda que Nicodemo es un fariseo, ¿sí? Entonces es probable que Nicodemo se acerca por pena de noche, por miedo, por temor, por vergüenza. Los fariseos estaban totalmente opuestos a las enseñanzas de Jesús. Ellos rechazaron una y otra vez a Jesús, y eso lo vemos y creo que lo han visto en el Evangelio de Juan. Es muy probable que Nicodemo se acercó a Jesús de noche después de que Jesús ya estaba solo y no había nadie que lo viera que estaba hablando con Jesús. Por eso se acerca de noche, con vergüenza y con pena, ¿no? Y de repente así nos acercamos a Jesús, ¿no? Venimos los domingos así temprano, ¿no? Y ni avisamos a nuestra casa dónde vamos, pero así como que piensen que ya estoy durmiendo, ¿no? O sea, más o menos así llega Nicodemo, pues de noche, ya que nadie me vea, me acerco a Jesús, ¿no? Empezamos a ver a Nicodemo. Está viniendo la persona correcta, pero no de la forma correcta. ¿Sí? Entonces, fíjate ahora lo que dice. Se acerca de noche, dice el verso 2, y le dice así, Rabí. La palabra Rabí es un término arameo que significa mi maestro. Mi maestro. Era un título que expresaba respeto. Entonces, Nicodemo llega así diciendo mi maestro. Pero Nicodemo se estaba quedando corto, digámoslo así, en cuanto a la revelación de Dios en Jesucristo. Ese es el problema. Él dice mi maestro. Aún se queda corto. ¿Qué dice mi maestro? Se queda corto al mostrar su respeto hacia Jesús, porque lo está viendo como un simple maestro. Por eso dice lo siguiente: sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo dice el texto? Como maestro. Y esta es la clave de lo que está pasando aquí. Es lo que Jesús se da cuenta y dice: a ver, Nicodemo, tú me estás viendo de esta manera, pero yo no soy solo eso, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces él puede reconocer que Jesús venía de Dios. ¿Es correcto? Sí, palomita para Nicodemo, pero solo como maestro, tache para Nicodemo. Como muchos el día de hoy ven a Jesús como un simple maestro, ¿verdad? Como un profeta, como muchos lo vieron en ese tiempo. Es un profeta, ¿verdad? Es Elías, ¿no? Todo el mundo viene así, en el espíritu de Elías. Es un maestro, ¿no? Es un iniciado, como muchos piensan el día de hoy. O sea, es importante este texto. Si tú has venido y ves a Jesús de esa forma, te estás quedando corto como Nicodemo. Jesús no es un simple,
maestro. Es lo que Jesús va a corregir. Entonces Nicodemo continúa diciendo esto: sabemos que has venido de Dios como maestro. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Entonces Nicodemo reconoce algo: todo lo que tú estás haciendo, predicando de esa manera, con esa autoridad, enseñando de esa manera, sanando de esa manera, tiene que ser de parte de Dios. Pero dice, pero solo como maestro. En el capítulo 2 vemos la respuesta de los judíos al ver la obra de Jesús, al limpiar el templo. ¿Recuerdan? Fue lo último que estudiaron. Déjame leerlo y regresar un poquito en el contexto. Capítulo 2, en el verso 18, allá atrásito, dice: y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué fue lo que le preguntaron? ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Te das cuenta qué era lo que pedían ellos? Señales. Entonces Nicodemo dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Los judíos, en otros lugares vemos cómo Jesús le reprocha eso. Les dice, generación de víboras, ¿verdad? Ustedes solo piden señales, pero solo les será dada una señal, la señal de Jonás, ¿recuerdas? Y habla de la resurrección, la muerte de Cristo en la cruz. Pero ese era el punto. El pueblo judío era un pueblo que estaba acostumbrado a vivir por señales. Ellos querían saber de dónde venía esa autoridad, y ahora Nicodemo reconoce de dónde viene esa autoridad. Nicodemo vio más allá de los judíos del capítulo 2, porque las señales lo estaban guiando. Pero, digámoslo de esta manera, aún no llegaba al destino donde esas señales lo estaban guiando. Y eso es lo importante. Si solo estás conociendo a Dios por las señales que Él te ha mostrado, estás quedando como Nicodemo, estás quedando corto, ¿verdad? A veces venimos y decimos, es que, pastor, tuve un sueño. ¿Qué señal es esa? ¿Qué significa este sueño que tuve? Y de repente decir, oye, no te quedes ahí. O sea, ven y conoce a Jesús, ¿verdad? Ten una relación personal con Él. Es una persona que sí ha dejado señales para el hombre, pero esas señales son esos señalamientos que te llevan a un destino, a un punto, y ese destino es Jesucristo. Y conocerlo como quién es Él, su revelación, como la Biblia lo enseña. Nicodemo dice, puras señales, y se quedaba así, eres un maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las obras que tú haces, no viene de Dios, pero como maestro, no puedo aceptar más que eso. Las señales no son el fin del camino, ni siquiera el principio. Las señales que Dios te ha mostrado son para llevarte a Jesús y conocerlo a través de Él, a conocer a Dios a través de Jesucristo. Déjame leer lo que ocurre en el capítulo 2, lo que venía leyendo después del verso 18, en el verso 21. Él les explica, les dice, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, Jesús le responde, cuando le piden señales, les dice, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero Jesús dice, no están entendiendo la señal que les estoy dando. Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron, verso 22, que había dicho esto y creyeron las escrituras, la palabra que Jesús había dicho. Y fíjate lo que dice el verso 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo ¿qué cosa? Las señales que Él hacía. Y es interesante porque dice, muchos creyeron por esas señales. Pero ve lo que dice el verso 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Entonces Jesús sabía que su fe no había llegado al punto correcto, al destino de ver a Jesús como quien es. Eso es lo que estaba pasando con Nicodemo. Realmente eso es lo que nos introduce en el contexto a la historia de Nicodemo. Un hombre que ve señales y llega a Jesús y dice, por las señales yo puedo ver que eres un maestro. Y es lo que Jesús va a corregir. Y qué bueno que sucede esto con Nicodemo. Podemos ver a Nicodemo y decir, ay, ¿qué le pasa con Nicodemo? ¿No? ¿Por qué no entiende lo que Jesús está haciendo? Pero qué bueno que pasó esto. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hace aquí nos lleva a entender lo que es el nuevo nacimiento. Lo que Nicodemo hace nos lleva a entender lo que Jesús habló acerca del nuevo nacimiento. Es lo que Jesús, la oportunidad que Jesús toma para enseñarnos acerca del nuevo nacimiento. Entonces, regresando al texto, verso 2, le dice esto. No puede hacer
estas señales que tú haces si no está Dios con él? Entonces Nicodemo admite que Dios estaba con Jesús, pero no admite algo bien importante. ¿Qué cosa? Que Jesús es Dios. Ese es el punto culminante. Una vez más Nicodemo se quedó corto ante Jesús. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué es lo que responde Jesús? Verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí vemos a Jesús hablando acerca del nuevo nacimiento. Dice el verso 3, respondió Jesús. Y me gusta ver cómo reacciona Jesús ante las palabras de Nicodemo. Lo primero que veo es que Jesús le responde, para empezar. Jesús no le ignora. ¿Verdad? Así como que, a ver, ¿vienes de los fariseos? No quiero verte, ni te voy a hablar porque eres mi enemigo. No le ignora, no le da el avión. Se toma su tiempo y le responde. Jesús, y lo que hace Jesús es importante porque Jesús va directamente al grano. Jesús sabía lo que quería Nicodemo y sobre todo lo que Nicodemo necesitaba. Y por eso le contesta así: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es muy interesante porque viene Nicodemo, se presenta con Jesús, le dice: a ver, sabemos que tú vienes de Dios por las señales que haces, pero eres el maestro. Y Jesús inmediatamente le contesta esto: necesitan nacer de nuevo. Podemos pensar, ¿qué tiene que ver eso? Pues mucho, porque es lo que está pasando. Nicodemo necesita nacer de nuevo. Como todo ser humano, toda persona que llega a esta tierra necesita nacer de nuevo. Por eso Jesús le dice así: de cierto te digo. ¿Has escuchado cómo Jesús usa esa frase? De cierto te digo. Siempre me llama la atención, ¿no? Cuando lo estudié decía: ¿por qué Jesús usa esa frase? Porque, digo, si Jesús dice algo, no es que esté mintiendo, ¿verdad? Sabemos que si Jesús habla, es la verdad. Pero ¿por qué el énfasis de cierto? Esas palabras muestran un fuerte énfasis, porque Jesús está a punto de decirle a Nicodemo algo de suma importancia. Siempre que veas esas palabras de Jesús, de cierto, pon mucha atención. Es algo bien importante que Jesús le está dando énfasis. Y Jesús le dice eso. Recuerda que Nicodemo, recordemos que él representa la mayor necesidad del hombre. Por lo tanto, lo que Jesús va a decir es de suma importancia para todos los hombres, para todos nosotros. El que no naciere de nuevo, ¿qué dice Jesús? No puede ver, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Jesús está dando lo que se conoce como una condición necesaria. Hay una condición. ¿Quieres ver el reino de Dios? Hay una condición. El que no nace de nuevo no puede ver el reino. El que quiera ver el reino tiene que nacer de nuevo. Es un requisito absoluto para la entrada en el reino de Dios. Jesús llegó predicando un mensaje del reino de Dios: arrepentidos y creer en el reino de los cielos, ¿verdad? Arrepentidos y creer. Fue una invitación, pero esa es la clave. Hay un requisito para poder entrar al reino de los cielos. Viendo el contexto de lo que está pasando, Nicodemo era un judío, ¿estás de acuerdo? Era fariseo, era judío. Él era un judío y para un judío como Nicodemo, participar del reino de Dios era simplemente haber nacido siendo judío. Eso es lo que un judío piensa hasta el día de hoy. Si no ha conocido a Cristo, es decir: yo ya soy del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque yo nací judío, soy de la raza judía. Así ellos pensaban. Más adelante van a llegar a estudiar esto en Juan 8, cuando Jesús les muestra, ¿no?, que necesitan ser discípulos más que simple creyente. Los lleva a ser discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Recuerdas Juan 8? Ellos empiezan a decir: hey, ¿no? O sea, ¿cómo que somos libres? Somos hijos de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Ese era su argumento.
Cuando hablan del reino, nosotros somos ya parte del reino porque somos hijos de Abraham. Entonces, es fuerte lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Le está diciendo, Nicodemo, tú no eres parte del reino. Pero me gusta que Nicodemo nos ofende como los judíos de Juan 8. Nicodemo está atento a lo que Jesús le está diciendo. Jesús con esas palabras derriba esa confianza que los judíos tenían o tienen aún. El reino de Dios estaba tan lejos de Nicodemo como de cualquier otro hombre sin Cristo. Es necesario, porque Jesús lo dice así, es necesario tener un nacimiento espiritual. Es necesario nacer de nuevo. Hemos nacido una vez de la carne, separados de Dios. Pero si queremos conocer la bendición y el gozo de vivir en comunión con Dios, tenemos que nacer de nuevo del Espíritu. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Verso 4 le dice Nicodemo, cuando le dice que necesita nacer de nuevo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿No? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Suena una pregunta tonta, como absurda. ¿Cómo crees, Nicodemo, que va a pasar algo así? Puede sonar así una pregunta tonta, pero para Dios no hay preguntas tontas. Dios quiere revelarse en nuestras vidas. Y cualquier pregunta, por más tonta que pueda sonar, si es sincera, Dios quiere contestarla. Y es lo que Jesús hace. Verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo. La segunda vez que hace esto Jesús. De cierto te digo. Entonces, pon mucha atención a lo que Jesús está diciendo. Prácticamente lo que le está haciendo a Nicodemo, pon atención a lo que te estoy diciendo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua, número 1, y del Espíritu, número 2, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, 2 nacimientos, agua y Espíritu. ¿A qué se refiere esto? Muchos teólogos, ¿no? Muchos estudiosos han tratado de entender a qué se está refiriendo esto. Algunos hablan del agua, hablan del bautismo en el agua, ¿no? Creo que la Biblia se interpreta a sí misma y creo que el texto es muy claro lo que está diciendo. El siguiente verso nos explica estos 2 nacimientos. Dice entonces, bueno, antes de entrar al siguiente verso, dice al final del verso 5, el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿cuál sería la cláusula? No puede entrar en el reino de Dios. Tan, ¿verdad? Recordemos quién está hablando. ¿Quién está diciendo estas palabras? Jesús. Jesús dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es imposible, es lo que siento Jesús, ver el reino y entrar en el reino a menos que uno nazca de nuevo, que haya un nuevo nacimiento. Nicodemo se acerca a Jesús sabiendo que tiene una necesidad. Como muchos un día nos acercamos a Cristo con mucha necesidad, pero no sabemos cuál es nuestra mayor necesidad. Y Jesús le está mostrando cuál es su mayor necesidad: un nuevo nacimiento. Explica el verso 6 en qué consiste este nuevo nacimiento. Empieza a hacerlo, dice, lo que es nacido de la carne, número 1, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, número 2, ahí vemos, agua y Espíritu es esto, carne y Espíritu. ¿A qué se refiere? Los 2 nacimientos que conocemos. Nacer en la carne, nacer físicamente. ¿Por qué en agua? Porque yo lo pienso así, porque nacemos y crecemos, ¿no? Antes de llegar a esta tierra, en el vientre de nuestra madre, que es agua, ¿verdad? Pero está hablando de nacimiento carnal, físico, que todos los que estamos aquí lo hemos experimentado, ¿no es así? ¿O alguien nació de forma diferente? Todos hemos experimentado ese nacimiento, ¿verdad? Empezamos a experimentar un nuevo nacimiento que dice que es del Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu es. Entonces aquí claramente vemos los dos nacimientos. La Biblia me habla de eso, de un nuevo nacimiento en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando una persona nace físicamente en la carne, nace muerta espiritualmente.
¿Por qué? Efesios capítulo 2 nos dice que estamos muertos en delitos y pecados antes de conocer a Cristo. Así vivíamos, todo ser humano nace así, muerto en el espíritu. ¿Por qué? Porque hemos heredado una naturaleza, como dice Romanos 5 de Adán, ¿recuerdas? Una naturaleza, así nacemos. Todo ser humano que nace en esta vida, por muy bello que se vea y muy bonito que se vea un bebé así, es un pecador, es una persona que espiritualmente está muerta. Su gran necesidad es nacer de nuevo en el espíritu. ¿Sí? Y es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Entonces dice el verso 7 de Juan 3, no te maravilles. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces Jesús le dice, Nicodemo, tienes por qué sorprenderte de lo que te estoy diciendo, porque Nicodemo está sorprendido. O sea, ¿y cómo pasa eso, Jesús? O sea, otra vez tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. O sea, ¿qué me estás pidiendo? Y Jesús dice, no tienes por qué maravillarte o sorprenderte de esto, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué le dice esto? Adelante lo vamos a ver, le explica por qué. Él es un maestro de la ley, es un fariseo. Pero vuelve a hablar de esto, os es necesario nacer de nuevo. Si no naces espiritualmente, no eres un cristiano, así de sencillo. Por mucho que digas que eres cristiano, que naciste en una familia cristiana, de cuna cristiana, si no hay un nuevo nacimiento, no eres cristiano. Aquellos cristianos que dicen, no, yo soy cristiano de cuna cristiana, es como los judíos que dicen, yo soy de raza judía, entonces yo ya la libré. No, aquí nos está enseñando que es personal. La salvación es personal. Uno nace de nuevo individualmente, no naces en familia. Es un nuevo nacimiento, cada uno tiene que tener ese nuevo nacimiento. Tiene que haber un nuevo nacimiento, eso es lo que Jesús dijo, es una condición que nadie puede brincar. Nadie nace siendo cristiano. Nadie llega a este mundo estando ya incorporado al reino de Dios. Esto es nacer de nuevo conforme a las Escrituras. Hoy en día, y te lo digo en serio, lo he visto, puedes encontrarte con diferentes tipos de cristianos. Los religiosos, ¿verdad? Los legalistas, los libertinos, los que leen la Biblia, los que no leen la Biblia, ¿verdad? Los que son buena onda, los que son mala onda. Pero el único tipo de cristiano que entra en el reino de Dios es el cristiano que ha nacido de nuevo. Porque Jesús hizo del nuevo nacimiento una condición necesaria, como vemos aquí en el texto. Es necesario nacer de nuevo. Y Jesús ahora en verso 8 empieza a explicar a qué se refiere. Va a empezar a explicar esto. Dice el verso 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y dices, no entendí nada. Estamos como Nicodemo. Meterse a tratar de interpretar lo que está diciendo es un rollo. Simplemente te voy a decir esto. Cuando la palabra viento es el término griego neuma, y lo puse aquí, que también se traduce como espíritu, ¿no? Esa palabra neuma, espíritu. Entonces el espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo aquel que ha nacido del espíritu. Entonces Jesús prácticamente le está diciendo a Nicodemo, tal vez no entiendas todo con respecto al viento, ¿verdad? Pero sí puedes ver sus efectos. ¿Estás de acuerdo? Ahora no conocemos, pero sentimos el viento, ¿verdad? Sentimos el aire cuando hace un calor así feo, estamos con el abanico, ¿verdad? Y llega el aire, no, síguele, hermano, no se preocupe. Están los abanicos y digo, pero ahora échale por acá. Sentimos el aire como pasa y el viento pasa y dices, ay, qué refrescante el viento, ¿verdad? Pero no te pones a examinar por qué lo hace, por qué corres ese sentido, por qué con esa velocidad. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Podemos ver los efectos del viento y lo mismo es con la persona que ha nacido del Espíritu. Pues empezar a explicar esto es difícil, pero dice Jesús, simplemente ve el efecto que produce el haber nacido de nuevo. Jesús quería que Nicodemo supiera que no tenía que entender todo acerca del nuevo nacimiento,
para experimentarlo. Porque mucha gente viene así. A ver, explícame bien eso, porque no, dice Jesús, no es tan complicado. Es muy sencillo. Nicodemo responde, verso 9, y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Entonces Nicodemo vuelve a preguntar, ¿no? ¿Cómo puede hacerse esto? Y me gusta que Nicodemo es persistente. Porque muchos ya llegan al verso 6 y ya dicen: no, pues no me entendí, por ahí me quedo como estoy. ¿Verdad? Pero Nicodemo sabe que tiene una gran necesidad. Una gran necesidad. Si te vienes con esa necesidad, pon atención a lo que sigue. Pon atención, no te duermas, pon atención. Porque es lo que está haciendo Nicodemo, está persistiendo. Y le dice: ¿cómo puede hacerse esto? Y esa es la pregunta que todo hombre en toda época debe de hacerse. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puede hacerse esto? Vamos a ver la respuesta de Jesús, verso 10. Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Como que ya cada vez decimos: bueno, ya va a responder Jesús, y ahora le cuestionan: ¿eres tú maestro de Israel? Sí lo era. Era un judío, era fariseo, era un principal. Claro, era un maestro de Israel. Entonces Jesús puede sonar un poco duro al decirle esto a Nicodemo, pero tenía razón. Eres maestro y no sabes esto, Nicodemo. No tendrías por qué maravillarte, Nicodemo. Ya debes de saber esto, Nicodemo. Él conocía muy bien las Escrituras. Sin embargo, nunca vio la necesidad de nacer de nuevo. Jesús lo que está diciendo es que el pueblo de Israel tenía que haber reconocido a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador. Una promesa que viene desde Génesis 3, verso 15, recuerdas el protoevangelio. Algo que ya conocía Nicodemo, pero no pudo ver que Jesús era el Mesías, el Cristo tan esperado, su Salvador, que iba a traer un nuevo nacimiento. Muchos pasajes del Antiguo Testamento hablaban no exactamente del nuevo nacimiento, pero sí nos hablan del nuevo pacto, por ejemplo, Jeremías 31. ¿Verdad? Entonces Jesús le dice: eres maestro, pero no sabes estas cosas, Nicodemo. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Comenzamos estudiando eso en Juan 1:11. A lo suyo vino, y los suyos, ¿qué hicieron? No la recibieron. ¿Por qué? Por esto. Porque conocían la Escritura, se la sabían, eran maestros, pero no pudieron ver al Hijo de Dios, el Mesías esperado, no pudieron verlo. ¿Te das cuenta? Puedes tener muchos años como cristiano, conocer mucho de la Biblia, pero puedes estar como Nicodemo, sin ver cuál es realmente tu gran necesidad. Es un nuevo nacimiento. Eso es lo que está pasando aquí. Esa es la condición de la mayoría de los judíos el día de hoy. Y no solo de los judíos, personas que conocen la Escritura como muchos teólogos, pero no han entendido cuál es su mayor necesidad. Es esta, nacer de nuevo. Verso 11. Jesús le dice otra vez: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. ¿De qué está hablando Jesús? Su testimonio. O sea, Nicodemo vio a Jesús con las señales, su predicación, la autoridad con la que hacía. Acaba de limpiar el templo, ¿recuerdas? Vio todo eso. Y Jesús dice: ya di testimonio de quién soy, pero no lo recibe. Lo
Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Juan el Bautista dio testimonio. Los discípulos dieron testimonio. Jesús dio testimonio. Pero los judíos no recibieron su testimonio. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí, Nicodemo. Y no recibí nuestro testimonio. El testimonio que Jesús dio a todos los hombres va más allá de ser un simple maestro. Que era lo que Nicodemo decía: pues eres un maestro. Como muchos ven a Jesús el día de hoy, desde el principio es un iniciado, un Illuminati. Ya se le ponen nombres bien raros. Y Jesús dice: no, yo no te he dado solo ese testimonio. El reproche de Jesús a Nicodemo es que no está recibiendo su testimonio correctamente. Su testimonio muestra que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es Dios. El mayor problema del hombre es este que presenta Nicodemo en un principio: el querer los beneficios de Dios, pero sin Dios. Me cae bien Jesús, buena onda, me cumple lo que quiero, pero decir que Él es Dios, no, déjalo como maestro. ¿Sabes? Mucha gente piensa así de Jesús. Es un error. Su mayor necesidad no va a ser cubierta hasta que reconozca quién es Jesús realmente. Jesús es Dios. El nuevo nacimiento ocurre cuando creemos en el testimonio de Dios. Si ustedes están estudiando Navegantes, el primer versículo que se aprende en Navegantes es seguridad de la salvación. Creo que ya lo cambiaron, ya no es seguridad, ya es garantía o algo así. Primero de Juan 5, 11 y 12. Y ese es el testimonio. Fíjate lo que dice: es el testimonio de Dios. Y dice: y ese es el testimonio. ¿Recuerdan? Ya se me olvidó. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en ¿quién? En su Hijo. No en un maestro. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tan. Es el testimonio de Dios. Es lo que Jesús dice, ¿verdad? Es lo que le está diciendo aquí. Lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, verso 12, y no las entienden, dice así. Dice así, pregunto. Lee tu Biblia, dice: si os he dicho cosas terrenales y no las entienden, dice así. Dice: y no las creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Jesús no dice no las entienden, dice y no las creen. El problema del hombre no es entendimiento, es fe. ¿Sí lo ven? Parte del problema de Nicodemo y del hombre del día de hoy es que quieren entender primero para poder creer. Pero Dios solo pide que creas, que le creas. No quiero que me malinterpretes. Creo que es importante tener comprensión y entendimiento. La Biblia nos anima a eso. Romanos 12, 2. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de ¿qué? De entendimiento. ¿Verdad? Pero es mucho más importante tener una experiencia vital por medio de Cristo, creyendo en Él. Primero necesitamos creer, y el conocimiento te será dado. Hebreos 11, 3 dice: por la fe entendemos. ¿Recuerdas? Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. No es entendemos y tenemos fe en que Dios hizo, no. Por la fe entendemos. Primero es la fe. Yo lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo: si no te he dicho, los he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo vas a creer si te dijera las celestiales? Porque Nicodemo ha de pensar y decir: a ver, vengo a que me des una clase del cielo, ¿no? Y Jesús dice: espérame, vamos a empezar por las cosas de la tierra. Pero tienes que creerlas. Es fe. Es fe. Cuando empezamos a estudiar eso, te decía: hay un requisito, ¿verdad? Para salvación, como un nacimiento. De repente decimos: un requisito, ¿no? Que es por gracia. Sí, pero ¿es por medio de qué? ¿Te acuerdas? Efesios 2:8. Por medio de la fe.
Por gracia sois salvos por medio de... Eso es lo que necesitamos. Y sabes hacer eso, ya Dios nos lo dio. Todos tenemos fe. Pero ¿dónde está puesta nuestra fe? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Tiene que ser Jesús como el Hijo de Dios. Dios mismo, haciéndose hombre, muriendo en una cruz por nosotros. Jesús empieza a explicarle lo que es esto, que tiene que creer. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Todo esto puede sonar un poco difícil de entender para nosotros, ¿verdad? Pero recuerda que Jesús ya dijo, créelo. Prácticamente Jesús está hablando de su origen divino, de su autoridad. Está hablando de sí mismo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. O sea, Jesús no nació como tú y yo, así que de repente existió un día. Él ya existía, ¿sí? Como lo vieron en Juan 1, el Verbo se hizo carne, el que ya existía por toda la eternidad, el autoexistente Dios se hizo carne. Lo que está diciendo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Entonces Jesús está a punto de revelar a Nicodemo quién es Él. Y le dice eso: Nicodemo, yo no soy un simple maestro. Ese es parte de tu problema, pensar que soy un simple maestro. ¿Quién es Jesús? Dice el Hijo del Hombre, que está ¿dónde? En el cielo. Ese título, el Hijo del Hombre, enfatiza la humanidad de Cristo, pero aquí le está dejando claro su procedencia, que está en el cielo. Yo vengo del cielo, que está diciendo. Entonces, para explicar el nuevo nacimiento, Jesús utiliza una ilustración que Nicodemo puede entender y lo lleva al libro de Números, al Números capítulo 21. Acompáñame, allá vamos a ver rápidamente ese pasaje que Jesús usa. Tal vez no estás muy familiarizado con la historia de Números. Números es el tiempo en el que Moisés lleva al pueblo de Israel vagando 40 años en el desierto por su falta de fe, por su desobediencia a Dios, por su desánimo. Y sucede algo muy interesante ahí en el capítulo 21 de Números. Un pueblo que siempre había estado murmurando contra Dios, quejándose con Dios. Si has estudiado los primeros libros de la Biblia, sobre todo Levítico, Números, Éxodo, que es cuando van saliendo y pasa todo eso en el desierto, es un pueblo que todo el tiempo está quejando con Dios, desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Quejándose del maná, quejándose del agua, de todo se quejaban. No sé a quién se parece, pero así estaba. Y de repente ocurre lo mismo, que hay un momento en que se empiezan a quejar con Dios. Déjame leerlo, capítulo 21 de Números, verso 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Te das cuenta? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? O sea, se olvida de dónde lo sacó, de la esclavitud, pero bueno. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová, el Señor, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. O sea, Dios tiene que tener un juicio. Tenemos que conocer que es un Dios que de repente conocemos a Jesús, conocemos a Dios, vemos un Dios de amor, de gracia, pero nos olvidamos que es un Dios que va a traer juicio. Y es real. ¿Por qué vemos este lado de la gracia? Porque Jesús ya llevó nuestro juicio, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Pero eso quiere decir que Dios no vaya a derramar su juicio, un día lo va a hacer sobre esta tierra. Y claramente lo hace con su pueblo, porque también lo está disciplinando y mostrándoles eso. Mucho pueblo murió en Israel. Entonces, el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quites de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces van con Moisés, su intercesor, y ora por nosotros, intercede por nosotros. Y entonces va Moisés e intercede por ellos. Y Jehová dijo a Moisés, verso 8: ok, está bien, Moisés, pero tienes que hacer algo. Esta vez no va a ser tan simple como que, ok, ya quito las serpientes. Voy a enseñarles algo importante. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que tener fe en que Dios está haciendo algo.
Jehová dijo a Moisés, verso 8, hace una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué va a pasar? Vivirá. O sea, Dios no quita las serpientes. Dios le dice, haz una serpiente. Vamos a ver que es una serpiente de bronce cuando se refiere a ardiente. Ponla sobre un asta en medio del campamento donde todos puedan verla. Aquellos que sean mordidos por la serpiente, ¿qué van a tener que hacer? Solamente voltear a ver la serpiente y van a vivir. Entonces, verso 9, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y ¿qué pasaba? Y vivía. Increíble, ¿no? O sea, el día de hoy, si te muerde una serpiente venenosa, ¿qué vas a hacer? O sea, yo necesito un antídoto, ¿no? Si que un doctor te diga, pues mira esa bocina y con eso vas a hacer, ¿sabes? No, doctor, o sea, tengo un antídoto porque tengo un veneno dentro de mi cuerpo y me está matando, ¿estás de acuerdo? Muchos hermanos podrían pensar de esa manera. Muchos pueden decir, ¿sabes qué? Eso es absurdo, Moisés, yo necesito un antídoto. Pues hay veneno dentro de mí. O sea, voltear a ver una serpiente que acabas de hacer, eso aquí no va a ayudar. Pero Jesús dijo, aquí que voltea a ver la serpiente, ¿qué va a pasar? Va a vivir. ¿Qué es lo que Dios estaba demandando de su pueblo en ese momento? ¿Qué es lo que le estaba pidiendo? Fe, ¿te das cuenta? Solo es eso. Y es lo que Jesús usa regresando a Juan. Dice en el verso 14, Juan 3:14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Está hablando de esa historia. Nicodemo la conocía porque era el maestro de la ley. Sin duda conocía esa historia. Le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es, ¿qué cosa? Necesario. Ya vimos dos necesarios, el nuevo nacimiento, pero aquí habla de algo necesario. Que el Hijo del Hombre sea, ¿qué cosa? Levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de la cruz. Y Jesús dice, es necesario. Lo que tú y yo no podíamos hacer, para Dios era necesario. Da su vida, morir en la cruz por nosotros. ¿Te das cuenta? Jesús dice, Nicodemo, te es necesario hacer esto, pero a mí me es necesario hacer esto. Llevar tu pecado en esa cruz. Por eso dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esta era una serpiente de bronce, en la que en la Biblia el bronce, si recuerdas, es un símbolo de juicio, y la serpiente es un símbolo de pecado. Entonces está representando eso. Lo que Jesús dice a Nicodemo, ¿por qué te maravillas, Nicodemo? Hay muchas historias que son una sombra, como dice Hebreos, pero yo soy el cuerpo. Es una sombra de lo que iba a venir, pero yo ya estoy aquí, Nicodemo. Esa serpiente que se fue levantada es la representación de lo que yo voy a hacer en esa cruz por ustedes. El juicio de Dios, el pecado, va a ser cargado sobre mí. Y solo tienes que creer en eso, que eres un pecador. Que tu pecado merece el juicio de Dios, pero que yo lo llevé en la cruz por ti. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el nuevo nacimiento. Cuando crees con todo tu corazón quién es Jesús, pero primero tienes que entender quién eres tú, un pecador. No puedes salvarse a sí mismo. Por muy fariseo, muy noble que seas, muy principal, Nicodemo, no puedes salvarte. Necesitas un Salvador. El Salvador es Jesús. Así es necesario, le dice, que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús dice más adelante en este Evangelio, Juan 12:32, él dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, está hablando de esto, a todos atraeré a mí mismo. Está hablando de la cruz. Y Jesús está hablando de esto. Cuando cuenta la historia de Moisés, dice, Moisés estaba hablando de mí.
Él estaba prácticamente anunciando, profetizando que Él iba a morir sobre la cruz, que Él llevaría el juicio de Dios, el pecado del hombre en la cruz. La serpiente de bronce sobre el astas es símbolo de nuestros pecados, siendo juzgados por Dios sobre la cruz. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Le está diciendo: está bien, Nicodemo, yo soy tu maestro. Pues esta es la enseñanza el día de hoy. Espiritualmente estás muerto y necesitas nacer de nuevo, y yo soy tu Salvador. Solo puedes nacer de nuevo a través de la fe, creyendo en lo que yo he hecho por ti. Entonces, la gran pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? La única manera en que un hombre puede nacer de nuevo es por medio del proceso que Dios proveyó a través de la muerte de su Hijo en la cruz. No hay otra forma. Jesús tomó el juicio por nuestros pecados sobre Él en el momento en que muere en la cruz por nosotros. Toma nuestro lugar. Y cuando entendemos esto y miramos por fe a Jesús en la cruz, nos damos cuenta que Él murió por nuestros pecados. Entonces podemos reconocer eso. Él llevó sobre Él nuestro juicio. Cuando creemos eso, nos arrepentimos, entonces hemos nacido de nuevo. Muchos de los hombres, regresando a la historia en el desierto de Israel, muchos de los hombres del pueblo de Israel murieron no por el veneno, sino porque no volteaban a ver a la serpiente en el asta. Como muchos el día de hoy siguen muriendo. Sabes, hay un veneno dentro de nosotros, espiritual, que es pecado. Y todos hemos sido mordidos por esa serpiente. Todos tenemos ese veneno dentro de nosotros. Y solo hay un antídoto en la cruz. Voltear a ver la cruz por fe y creer lo que Jesús hizo por nosotros. Muchos de ellos murieron por no creer lo que Moisés dijo. Y Jesús le dijo lo mismo a Nicodemo: solo tienes que voltear a ver la cruz y creer que por medio de ese sacrificio tú puedes vivir. Lo increíble es que muchos el día de hoy siguen muriendo simplemente por no voltear y creer en el sacrificio de Cristo. Isaías 45:22. Isaías 45:22 dice así una profecía acerca de Jesús. Y Él dice: mirad a mí y sed ¿qué cosa? Salvos. La salvación está en Cristo. No está en otro lado. No está en tu conocimiento, no está en tu sabiduría, no está en tu raza, en tu familia. Está en Jesús. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Todos los términos de la tierra, ¿sabes a qué se refiere? A Querétaro, a Toluca, a Monterrey. Todos los términos de la tierra, todo ser humano necesita un Salvador, aunque no lo sepa. Y el Salvador es Cristo. Podremos estar dispuestos a hacer cientos de cosas para ganar nuestra salvación, pero Dios nos ordena que solo hagamos una: confiar en Él. Que lo veamos en esa cruz muriendo por nuestros pecados y creamos que es verdad. Por eso termina diciendo el verso 15: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, un nuevo nacimiento. ¿Quieres vida eterna? Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Dios nos está llamando el día de hoy. Y nos está llamando a una vida diferente. Una vida en el Espíritu. Una vida, sobre todo esto, de comunión con Él. Porque Juan 17:3 dice esto: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿verdad? Al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. De eso se trata la vida eterna. De eso se trata el nuevo nacimiento. De eso se trata el reino de Dios. De eso se trata el cielo. Tener comunión con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. La Biblia dice que la mente de la carne es muerte, Romanos 8, pero la mente del Espíritu es vida, paz y gozo. Y eso es lo que Dios desea para todos nosotros. Es lo que Dios desea para ti: vida eterna, paz y gozo, que es en el Espíritu.
El gozo que tienes al vivir en comunión con Dios, conociendo que Él está contigo, que Él está guiándote, que Él está controlando todo, que Él es tu Señor y Salvador. Nicodemo, como lo hemos visto, un hombre exitoso, ¿verdad? Se acerca a Jesús a escondidas, porque su vacío era más grande que su pena y su miedo. Deja a un lado eso. Deja a un lado la vergüenza, la pena, el miedo. Se trata de tu salvación. Nicodemo pudo reconocer que Jesús venía de Dios, pero como maestro, no como un salvador. Jesús lo lleva a eso: soy tu salvador, Nicodemo. No soy tu maestro, no necesitas enseñanza, necesitas salvación. El problema es que son muchos los que se acercan a Jesús como lo hace Nicodemo, solo reconociéndolo como maestro. Y sí, Jesús es el maestro, pero sobre todo es el Señor, es el Hijo de Dios, el Salvador, Dios mismo. Jesús debe de ser honrado, respetado por quien es Él. Es Dios, es Dios. La mayor necesidad de una persona no es dejar malos hábitos de conducta ni esforzarse para ser mejor. La mayor necesidad de una persona es esta: nacer de nuevo, lo que vimos el día de hoy. Nacer de nuevo. Y podemos tratar de ser buenos, pero nunca seremos lo suficientemente buenos. Necesitamos un nuevo nacimiento. A lo mejor te has encontrado así: yo vengo a la iglesia, trato de escuchar y trato de obedecer lo que Dios me dice, pero no puedo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas el poder del Espíritu Santo en tu vida. Eso ocurre cuando uno nace en el Espíritu, nace de nuevo. Si tú quieres ver y vivir esa dimensión del reino de Dios, se requiere esto, lo que vemos hoy: un nacimiento espiritual. Por lo tanto, necesitas nacer de nuevo. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Muy importante, ¿te das cuenta? Un nuevo nacimiento. Puedes decir al principio: salvación, como que no hay salvación. Claro, la salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Para muchos es difícil de entenderlo, pero es muy sencillo de creer. Es lo que Dios nos pide. Solo creen eso. Vamos a hacer oraciones por eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por bendecirnos este día. En este pasaje hermoso, Señor, del nuevo nacimiento. Gracias por lo que tú nos has mostrado el día de hoy. La mayor necesidad que tiene cada ser humano, todo hombre que ha pisado esta tierra, es esta: nacer de nuevo. Señor Jesús, fuiste muy enfático con este hombre Nicodemo. De cierto te digo, una y otra vez, era necesario que él entendiera su gran necesidad, como el día de hoy es necesario para nosotros entender cuál es nuestra gran necesidad. Señor, no es un mejor trabajo, no es tener una familia, no es un mejor estatus. Todo eso lo tenía este hombre y tenía un vacío. Señor, ven y llena ese vacío por medio de la fe, Señor. Es necesario un nuevo nacimiento. Señor, el día de hoy creemos en ti. El día de hoy te confesamos como nuestro Señor y Salvador. Nuestro gran Maestro, sí, pero sobre todo nuestro gran Salvador. El día de hoy, Señor, ponemos nuestra fe únicamente en ti y vemos nuestra gran necesidad de salvación en ti. Señor, es mi oración que todos los que estamos aquí podamos creer eso, podamos salir de aquí como ese día Nicodemo salió de tu presencia, Señor, con un nuevo nacimiento. Es lo que te pido, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu que nos revela estas cosas y nos enseña estas cosas que a simple vista no entendemos. Gracias por bendecirnos y gracias, Señor, gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, te honramos y te reconocemos como su gran Salvador. Gracias, Padre. Oramos todo esto en el nombre de Jesús.